Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es miércoles de la quinta semana de Cuaresma y hoy la Iglesia nos presenta el texto del evangelista Juan, capítulo octavo, versículos 31 al 42. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo les hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostituta. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús le contestó: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu, que ilumine nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ilumínanos, santifícanos, que podamos conocerte, amarte, para vivir en la verdad y en la libertad de los hijos de Dios. Amén. ¿Qué dice hoy el texto? Capítulo octavo, versículos 31-42. Recordemos que viene de lo que nos decía ayer. ¿Qué nos decía ayer? Recordemos todo el contexto de las controversias que se siguen dando con Jesús. ¿Qué dice hoy? Precisamente, ¿qué le dice Jesús a los discípulos que habían creído en él? Que habla de la palabra, de mantenerse, de la verdad y de la libertad. ¿Cómo la relaciona? Ellos, ¿por qué hablan de Abraham y cómo hablan de Abraham? Y él, ¿cómo le responde a ellos hablando de los esclavos y de los hijos? Que habla en ese respecto. Jesús les dice que lo van a matar y ellos, Jesús está hablando del Padre y ellos siguen hablando de la paternidad de Abraham, porque Jesús les da a entender que ellos no creen en el Padre, que es quien lo ha enviado, y ellos no se sienten hijos de prostituta y empiezan a decir cuáles son las afirmaciones de estas frases que utilizan ellos. ¿Qué termina diciéndoles Jesús radicalmente al final del texto? Como siempre, todos los detalles, verbos, palabras, actitudes, contextos, situaciones, personas, son importantes. Y más, enlazándolo con el tema de ayer. Por eso, primera lectura, segunda, después de la mente, se baja el corazón y lo reconstruimos con la memoria. ¿Qué queda en este primer momento de la palabra? Segundo momento, meditación. En el texto de ayer se nos mostraba cómo Jesús les decía que se iba a ir, que él no era de aquí, sino que era del Padre, no era de aquí abajo, sino de allá arriba. Y hay algo que me faltó explicar ayer un poco más, y es cómo Jesús les decía que ellos le estaban casi como diciéndole que se fuera del templo, y él les dice: bueno, yo me voy, pero ustedes van a morir por no creer. Y al final les dijo: cuando levanten al Hijo del Hombre sabrán que soy yo. Acuérdense ustedes de esa serpiente que levantaron en el Antiguo Testamento, Moisés, para que quedaran sanos los que habían sido picados por la serpiente. Pues ahora va a ser levantado el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre. Y él dice: cuando levanten al Hijo del Hombre sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Ya él va hablando del trono que le va a dar Israel, que es la cruz, y el mundo entero. Ellos les da rabia, como quien dice: ¿cómo vamos a levantar este sobre un trono? Porque para nosotros no es rey. Pero él les está hablando de otro trono.
Cuando llegue el momento de la cruz comprenderán. Y es más, les había dicho, no solo ellos, sino que vendrán todas las naciones y se postrarán ante aquel que está crucificado. Y eso se ha cumplido. Muchos han venido a creer en Jesús, que lo han declarado como el rey de sus vidas. Ellos no comprendían en ese momento. Entonces, como estamos en estas controversias, seguimos en la temática. Al final terminó diciendo que muchos creyeron en él. Y hoy entonces, precisamente a esos que se corrieron como para un lado diciéndole a Jesús, nosotros creemos en ti, ven, síguenos explicando. Entonces querían como decirle a Jesús, bueno, nosotros sí hemos creído en ti, no somos como estos otros. Y Jesús entonces les dijo cuál era la clave. Y la clave era verdaderamente que permanecieran en su palabra. Utiliza ese verbo que ustedes escucharon al principio de la predicación, de la proclamación. Si se mantienen, es como permanecer, mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta expresión es clarísima e importantísima, la hemos escuchado muchas veces, pero hay que como digerirla y utilizarla hoy en nuestra meditación. Mantenerse en la palabra. Ustedes y yo, ¿qué hacemos todos los días? Escuchar la proclamación, meditarla, orarla y llevarla a la vida. Eso es una forma de mantenerse en la palabra. ¿Qué nos va a dar eso? Pues la verdad, que es Jesucristo. ¿Qué nos va a dar más? La libertad que nos da solo el Hijo de Dios. Nos llamamos libres, pero somos muy esclavos. Y esa es la temática de hoy. Entonces, como Él les dice eso a ellos, Él les dice, pero es que nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Acuérdense ustedes que Abraham tuvo dos mujeres, una Agar, de la cual vino Ismael, que era el hijo de la esclava, e Isaac, que era digámoslo así, como el descendiente por línea natural, porque fue el milagro que Dios le permitió a Abraham y su esposa, Sara. Y vino toda la bendición. Y entonces ellos dicen, no, pero es que entendieron que estaba hablando de una esclavitud distinta. Y Jesús lo que quiere decirles aquí es que la única esclavitud es la del pecado. Ese es el esclavo. Como estaban en tiempos de esclavitud, ellos estaban como en su cabeza pensando en la esclavitud. Entonces ellos dirían, bueno, pues es que el esclavo es algo material. Y es algo que solo se puede redimir con dinero y era una especie de mercancía. Entonces Jesús trató de darles una explicación que viene aquí a continuación y es, la esclavitud es más desde el orden espiritual, de ahí en adelante, por el pecado, que es una ruptura con Dios. Y Él, el Hijo que nos ha enseñado a hacer la voluntad del Padre, es el único que nos puede librar de ese pecado. Eso les estaba diciendo a un grupo que se separó de unos que estaban persiguiendo más a Jesús en esa controversia. Y en ese compartir esa situación, Jesús le dijo, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. En una parte del relato más ampliado de este evangelio, hay como una diferencia entre esclavo, el siervo y el hijo. Pues lógicamente la diferencia está en que la esclavitud, servidumbre y filiación. La esclavitud reduce al hombre a cadenas, eso lo hemos conocido, y espiritualmente lo reduce con cadenas que ustedes y yo conocemos, las que da el pecado. La servidumbre lo pone al servicio de un patrón, y la filiación lo coloca para siempre y gozando de igual de la vida en la casa del Padre. La esclavitud aniquila al hombre, la servidumbre lo hace como un criado, la filiación lo hace libre y feliz. El pecado hace al hombre esclavo del patrón más cruel y sin límite del tiempo que es Satanás. La servidumbre en este caso es la antigua ley que hace al hombre temeroso de Dios como un ser intransigente. En cambio la filiación, esto es, el acercarse a Dios en su primogénito, o sea, en Jesús, conmigo, dice él, conmigo, hace al hombre libre y feliz, conoce y tiene confianza en el amor de su Padre. Aceptar mi doctrina, dice Jesús, es acercarse a Dios conmigo, primogénito de muchos hijos amados. Entonces hoy esta palabra es riquísima, es muy bella para que comprendamos en esta entrega que vamos a ver del Hijo del Hombre en la cruz, que va a ser levantado, pues nada más ni nada menos que Él, el Hijo, nos hace hijos, y ya no solo nos saca de la esclavitud del pecado, ya no es solo ser como aquellos siervos, que hace una comparación con los de la ley del Antiguo Testamento, que sí era como algo muy temeroso de Dios, ya nos acerca al Padre, porque podemos decirle a Dios papá. Por eso el Hijo se queda en la casa para siempre. El siervo puede estar por tiempos y temporadas. El hijo se queda en la casa. Ya si por su libertad decide emprender el camino, como los hijos que van creciendo y forman familias, es otra situación.
pero el Hijo siempre está al lado del Padre. Y eso es lo que Jesús viene a enseñarle a ellos, que les va a sacar de una esclavitud distinta. Y ellos no han podido comprender bien, porque ellos se han quedado como, no, es que nosotros no somos esclavos, somos descendencia de Abraham. En ese momento hay algo que uno alcanza aquí a percibir, vuelven a meterse otros que vienen a hacer más controversia dentro de ese grupo, y entonces ahí es donde plantean otra vez como un momento de cizaña. Jesús quiere decirles, y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. La libertad pasa por mantenerse en la palabra, ser discípulos, hacer un discipulado en ese mantenimiento de la palabra. Allí conoceremos la verdad por la palabra que se nos da y así seremos realmente hijos. Si el Hijo nos hace libres, pues verdaderamente lo seremos. Para eso ha venido y eso es lo que Él quiere explicar. A pesar de todas estas controversias que ellos no entendían y no comprendían. Y entonces Jesús vuelve a decirles, porque se volvieron a meter aquellos en la conversación que querían tratar mal a Jesús, y vuelve a decirles, es que ustedes tratan de matarme. Yo ya sé que ustedes son linaje de Abraham, les dice Jesús. Sin embargo, tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído junto a su Padre. Y aquí empieza una situación donde Jesús les dice la verdad. Hay unos que han creído, hay otros que no quieren creer. Y como no creen en el Hijo, pues no creen en el Padre. Y esa paternidad de ellos termina transformándose en ellos que se dicen tan conocedores del Dios del Antiguo Testamento y de la Torá, terminan no honrando a Dios porque no honran al Hijo, como nos lo había dicho la semana en estos días. Quien no honra al Hijo no honra al Padre. Y terminan siendo no hijos de Dios, sino hijos y esclavos de Satanás. Más que hijos, esclavos de Satanás. Y entonces ellos siguen hablando que no son hijos de prostituta y vuelven a sacar en conversación todo este linaje de Abraham. Y Jesús empieza a mostrarles cómo pues Abraham obedeció, Abraham tuvo unas actitudes grandísimas de fe porque es el padre de la fe. Abraham ha venido a dar una enseñanza al pueblo, inclusive tuvo que ofrecer al Hijo. No lo sacrificó porque Dios al final no lo permitió con el ángel, pero en el corazón ya lo había ofrecido, es decir, puso a Dios por encima de todos. Y esa es la grandeza de Abraham, esta fe y esta entregarle el Hijo para honrar a Dios, porque como quien dice, todo te lo entrego a ti, Dios. Pero Jesús les va a mostrar que ellos van a honrar a Satanás matando al Hijo de Dios. No sé si me hago comprender. Y es una dinámica y una expresión porque han vuelto a meterse otra vez a generar conflicto y a generar repulsa. Y por eso entonces Jesús tiene que volverles a decir al final, si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Y vuelve otra vez con énfasis a mostrarle que el Hijo es el enviado del Padre. Disputas que generan estos personajes que se van creyendo como, digámoslo así, no creen más bien en el enviado del Padre y no honran al Hijo. Y no honrar al Hijo es no honrar al Padre. Pero quedémonos en esto para la meditación. Aquel que levantaron, y cuando me levanten, creerán, verán cómo verdaderamente es el Hijo de Dios. Nosotros veremos la cruz ahorita, de este viernes en 8 lo honraremos, crucificado, que ha dado todo por nosotros, con la alegría que conocemos ya de la resurrección, y que este tiempo de resurrección es salir de la esclavitud, es precisamente la temática central de hoy. Ya no somos ni esclavos, ni siquiera somos siervos, somos hijos. Usted se considera hijo de Dios y vive la vida como tal. Y yo me pregunto hoy en la meditación, ¿vivo como un hijo de Dios? ¿O sigo siendo esclavo del pecado? ¿O soy un siervo que solo trata a Dios como en una relación muy fría? ¿O verdaderamente me siento en la casa del Padre ya por ser bautizado, templo del Espíritu, y vivo de esta manera? Para eso es la semana pascual, para eso es la semana de la liberación del género humano, para eso vamos a prepararnos, lo reconocemos como el Rey, y el Domingo de Ramos viene la crucifixión y la pasión, pero por allí vendrá la regeneración de toda la especie humana. ¿Somos hijos o somos esclavos? ¿Somos hijos o somos solo siervos? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo vivo yo? Y sabemos que el pecado Jesús ya lo venció, ya lo venció.
Pero usted y yo hemos aceptado esa salvación y ese vencer el pecado en nosotros. O seguimos mirando para atrás, seguimos esclavizados y nos consideramos, sí, ya no como ellos decían, somos hijos de Abraham, entonces no somos esclavos. Usted y yo podríamos decir, no, somos hijos de Dios, yo soy bautizado, yo soy libre. Pero verdaderamente usted es libre. Vive como un hombre que se mantiene en la palabra y por ende en la libertad, en la verdad y por ende en la libertad de los hijos de Dios. O solo de palabra y verdaderamente sigue siendo esclavo. Y yo me pregunto, yo, verdaderamente me mantengo en la palabra y esto que predico me lleva a conocer la verdad. Y ese conocer la verdad me lleva a ser libre. Ahí hay toda una concatenación, unas consecuencias. Jesús a esos que querían creer les dice con toda la alegría, si se mantienen en mi palabra serán de verdad discípulos míos. ¿Cómo es el discipulado de mantenernos en Dios? Perseveramos en Él, conocemos la verdad y somos libres. O verdaderamente somos esclavos y tenemos que reconocerlo. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo para decir, no soy un discípulo fiel. Te he fallado así, 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 y he sido esclavo aunque me has rescatado ya. Te pido perdón y dame la gracia, dolor de pecado, y dame la gracia de permanecer en tu palabra, conocerte a ti que eres la verdad y ser verdaderamente libre porque soy un esclavo. Reconozcamos nuestras esclavitudes, hagamos oración. Bendito sea Señor que ha sido levantado en lo alto de la cruz, como una exaltación del Dios que se ha bajado a la condición humana para liberar y rescatar a los hijos de Dios. Por lo somos porque nos podemos llamar hijos de Dios por ser rescatados por ti, hijos en el Hijo. Permítenos permanecer en tu palabra. Todos los días hacemos esta lectura orante, Señor, que no se nos vuelva solo un ejercicio exterior, sino que verdaderamente sea mantenerse en la palabra, conocerte a ti que eres la verdad, para ser realmente libres, porque somos hijos y ya no somos esclavos. Ayúdanos a renunciar a todo en esta Cuaresma, a todo aquello que nos hace ser esclavos. Ayúdanos a ir más allá de ser solo siervos, sino a sentirnos como verdaderos hijos para estar en la casa del Padre desde ya y honrarte siempre y poder llegar a la eterna bienaventuranza, a la mansión celestial. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me mueve esta palabra hoy? ¿Qué tengo que hacer en mis actitudes cotidianas, trabajo cotidiano, palabras y obras para mantenerme en la palabra de Dios, conocer la verdad y ser libres? Porque el Hijo nos ha liberado. ¿Qué esclavitudes volvemos hemos venido mirando? ¿O qué oscuridades hemos mirado? No nos dejan conocer la verdad, es decir, a Jesucristo, solo de palabra, sino que nos falta tener una experiencia de Él, como es el término conocer en la Biblia. Es tener una experiencia de Jesús que verdaderamente ha venido para liberarnos. ¿Qué hábitos diarios tengo que hacer para quitarme esa esclavitud que Dios ya me dio la gracia? O sea, es con la gracia de Él, pero yo como dispongo mi libertad, mi entendimiento, mi voluntad, todo lo que Dios me ha dado, como lo hemos dicho en la oración en estos días, mi haber y mi poseer, se lo retornamos a Dios. Que nos dé una voluntad firme, una capacidad de poner toda nuestra vida en las manos de Él para conocerlo a Él, que es la verdad. Y liberarnos. Verdaderamente esta Semana Santa, esta Cuaresma, sea tiempo de liberación una vez y para siempre, definitiva, porque Dios ya nos la dio. Eso es lo que vamos a contemplar ahora en el Triduo Pascual. Muerte, pasión, muerte y resurrección. Pero hagámosla aplicable a nuestra vida. Y para ello, concretamente, con oración, con sacramentos, con vida de fe, con vida de misericordia, cómo actuamos para ser hijos, estar en la casa del Padre y ser verdaderamente libres. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Gracias por los comentarios que hacen en el chat.